La puerta de la sala del juzgado en Zapopan, Jalisco, era más pesada de lo que ninguna puerta tenía derecho a ser. La empujé con el hombro y entré, vistiendo el único traje gris que aún conservaba que no estaba arrugado. Llevaba un maletín negro en mi mano izquierda y mi pulso martilleaba en mi garganta. Mi nombre es Ximena Benítez. El lado del demandante estaba lleno. Mamá y papá estaban sentados justo en el centro, con los brazos cruzados como si ya fueran dueños de mi vida. Mi hermana estaba sentada junto a ellos con su esposo, con los labios curvados en esa familiar media sonrisa burlona. Mi hermano de 19 años miraba sus zapatos como si el suelo pudiera tragárselo entero. Su abogado seguía golpeando su elegante bolígrafo sobre la mesa, sonriendo como si la audiencia fuera solo una formalidad antes de que se llevaran todo. Mi hermana se inclinó hacia adelante y dijo, lo suficientemente alto para que toda la sala oyera, ni siquiera puedes vivir sola. ¿Cómo se supone que vas a administrar dinero? Mamá soltó esa risa suave y compasiva que ha perfeccionado a lo largo de los años. Papá sacudió la cabeza lentamente, de la manera en que lo haces cuando crees que alguien está demasiado dañado para notar el cuchillo. El alguacil llamó, todos de pie. La juez, una mujer mayor con el cabello plateado recogido firmemente, tomó el estrado. Sus ojos agudos abrieron el expediente. ¿Abogado de la parte demandada, Ximena Benítez? Me puse de pie. Su señoría, dije con voz firme. Soy Ximena Benítez y me estoy representando a mí misma. Se podría haber oído caer un alfiler. El bolígrafo del abogado cayó al suelo. La sonrisa burlona de mi hermana murió al instante. A mamá realmente se le abrió la boca. Papá se puso morado. Solo mi hermano pequeño finalmente levantó la vista, con los ojos rojos y muy abiertos. Pensaron que arrastrarme a la corte por un fideicomiso de 70 millones de pesos iba a ser fácil. No tenían ni idea. Si estás viendo esto, deja un comentario. ¿De dónde eres? ¿Qué hora es allí? ¿Y alguna vez has sido subestimado por las personas que se suponía debían amarte más? Presiona me gusta si ya estás enojado por mí y suscríbete ahora mismo porque esta historia está a punto de volverse absolutamente nuclear, y no querrás perderte ni un solo segundo. Para entender por qué estaba parada en esa sala del tribunal completamente sola, tienes que retroceder hasta cuando era una niña de 8 años viviendo en las afueras de Zapopan. Los médicos me pusieron la etiqueta de autismo de alto funcionamiento en el año 2001, después de que mamá notara que nunca hablaba con otros niños en las fiestas de cumpleaños y prefería alinear los autos de juguete Hot Wheels de mi hermano por color y tamaño de rueda en lugar de jugar con ellos. Podía leer un balance general antes de poder andar en bicicleta, pero el contacto visual se sentía como mirar al sol. En lugar de solucionarlo, mis padres me enviaron a 60 kilómetros de distancia a una escuela de educación especial en Tlaquepaque, mientras Carla se quedaba en la ciudad, protagonizaba en el equipo titular de baloncesto y salía en el periódico Mural cada 2 semanas. En casa, la conversación durante la cena trataba sobre su último partido o su boleta de calificaciones perfecta. Yo me sentaba en silencio contando las grietas en las baldosas del techo para no tener que mirar la decepción en sus ojos. La única persona que nunca me miró como si estuviera rota fue mi abuelo, Eugenio Becerra. Todos los viernes después de la escuela, se detenía en su polvorienta camioneta Ford F-250, tocaba la bocina 2 veces y yo salía corriendo con mi mochila ya empacada. Conducíamos los 50 kilómetros hasta su rancho de 570 hectáreas en los Altos de Jalisco, cerca de Tepatitlán, con las ventanas bajas y la estación de música regional a todo volumen. Él me enseñó a leer arrendamientos de pastoreo, a detectar cuando el inquilino le estaba engañando en el recuento de cabezas de ganado, a mantener un rastro de papel tan estricto que nadie pudiera jamás estafarte. Ximena, decía, entregándome un libro de contabilidad nuevo. El mundo pasará toda tu vida tratando de convencerte de que no puedes. Nunca les creas. Me hacía poner mis iniciales en cada página que llenábamos juntos. Cuando tenía 12 años, me sentó en la mesa de la cocina, me sirvió mi primera taza de café negro y deslizó una gruesa pila de papeles sobre la madera de pino. Era un fideicomiso irrevocable. Había contratado una póliza de seguro de vida de 40 millones de pesos sobre sí mismo e incluyó las 570 hectáreas en ella. Yo era la única beneficiaria cuando él muriera. Sin cofideicomisarios, sin junta de supervisión, sin voto familiar. Solo yo. Golpeó la página con un dedo manchado de nicotina.
Esto es tuyo, pequeña. Nadie puede tocarlo excepto tú. Murió 9 años después, un martes por la tarde de septiembre, sentado en su sillón reclinable viendo los precios del ganado en el pequeño televisor de la cocina. Un ataque cardíaco masivo se fue antes de que la ambulancia llegara a la puerta. La lectura del testamento tuvo lugar en una oficina de abogados en el centro de Tepatitlán. El abogado leyó primero los legados simples. Carla obtuvo la cabaña de vacaciones en Puerto Vallarta. Mamá y papá obtuvieron las cuentas de jubilación, con un valor aproximado de 8 millones de pesos. Luego pasó la página y dijo, y a mi nieta, Ximena María Benítez, le dejo la totalidad del fideicomiso irrevocable Eugenio Becerra, actualmente valorado en 70 millones de pesos, que consiste en una póliza de seguro de vida entera y 570 hectáreas de tierras de rancho escrituradas actualmente bajo arrendamiento a largo plazo. Recuerdo que el aire acondicionado zumbaba demasiado fuerte. Recuerdo la mano de mamá apretándose alrededor de la de papá hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Recuerdo la cabeza de Carla girándose hacia mí tan rápido que sus aretes se balancearon. Recuerdo la mirada que cruzó por el rostro de mamá, conmoción, luego algo más frío, algo calculador. Papá se aclaró la garganta como si estuviera a punto de objetar, pero el abogado siguió leyendo la cláusula interrorem en la que el abuelo había insistido: cualquier beneficiario que impugnara la parte de otro beneficiario perdería todo. El agarre de mamá se aflojó. Forzó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Ese fue el momento exacto en que la temperatura de la habitación cambió. Lo sentí en mi piel como caminar desde la sombra hacia el repentino sol de Jalisco. No me abrazaron al salir. Nadie dijo felicidades. En el estacionamiento, Carla murmuró: supongo que el abuelo sintió lástima por ella, lo suficientemente alto para que la recepcionista lo escuchara. Mamá la calló, pero el daño estaba hecho. Conduje a casa sola en mi Subaru destartalado, con las ventanas subidas por una vez, la radio apagada, tratando de procesar el hecho de que la única persona que realmente me había visto acababa de entregarme el tipo de dinero que la mayoría de la gente en Zapopan nunca toca en toda su vida. Y el resto de mi familia ya había comenzado a averiguar cómo quitármelo. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones del chat grupal familiar al que rara vez me agregaban. El mensaje de mamá apareció primero: 7 de la noche hoy en casa de Carla. Todos necesitamos hablar. Entré en su camino de entrada en el fraccionamiento exclusivo de Puerta de Hierro, el que tiene los garajes para 3 autos y las fachadas de cantera. Sus luces de Navidad todavía estaban puestas a pesar de que Día de Reyes apenas había pasado. Carla abrió la puerta en pantalones de yoga y un forro polar de marca de North Face, me dio un abrazo rápido que se sintió más como un cacheo y me dirigió hacia la sala de estar. Rogelio Fuentes ya estaba estacionado en el sofá seccional de cuero, con los mocasines brillantes cruzados y una carpeta gruesa abierta sobre la mesa de centro como si fuera el dueño del lugar. Papá estaba sentado en el sillón reclinable bebiendo una cerveza Tecate Light. Mamá merodeaba cerca de la isla de la cocina, sirviendo vino tinto en copas sin tallo para todos excepto para mí. Luis estaba encorvado en la otomana, desplazándose por TikTok, con los auriculares puestos, fingiendo que no estaba allí. Carla me entregó una botella de agua, con la tapa aún sellada, y deslizó el documento de 22 páginas sobre el mármol. Acuerdo de protección familiar, anunció, como si fuera un regalo de cumpleaños. Lo abrí. Página tras página de jerga legal, pero la esencia era simple. Yo transferiría inmediatamente todo el fideicomiso irrevocable a una nueva cuenta conjunta. Mamá, papá y Carla servirían como cofideicomisarios con derechos de voto unánimes. Yo recibiría una asignación mensual de 45.000 pesos para gastos de manutención. La justificación estaba impresa en negrita en la página 5, considerando que Ximena María Benítez ha sido diagnosticada con trastorno del espectro autista, y la familia tiene preocupaciones con respecto a su capacidad para la gestión financiera independiente. Sentí el calor subir por mi cuello. Carla se cruzó de brazos. Solo fírmalo, Ximena. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Mamá se acercó, con voz empalagosa. Cariño, solo estamos tratando de protegerte. Sabes que el dinero grande puede ser abrumador. Miré a papá. Él no me miró a los ojos, solo tomó otro trago de la lata plateada. Rogelio Fuentes se inclinó hacia adelante, su reloj de oro brillando bajo las luces empotradas. Si eliges no firmar esta noche,
presentaremos una solicitud de interdicción en el juzgado de lo familiar de Zapopan dentro de 72 horas. Una vez que se otorgue la petición, no tendrás autoridad ni siquiera sobre una cuenta de cheques. Es tu decisión. La habitación se quedó en silencio excepto por el zumbido del refrigerador sub-cero. Miré fijamente la página de firmas. Esperaban 3 líneas en blanco: Patricia Benítez, Esteban Benítez, Carla Muñoz. Mi línea estaba debajo, ya resaltada en amarillo. Luis finalmente se sacó un auricular. «Podemos simplemente comer», murmuró. Carla le lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Cerré la carpeta. No voy a firmar nada. La sonrisa falsa de mamá se quebró. Ximena, sé razonable. No, la interrumpí, con voz calmada pero lo suficientemente fuerte como para resonar en el techo abovedado. El abuelo hizo el fideicomiso irrevocable por una razón. Él quería que yo tuviera el control, no ustedes. Papá finalmente habló, en voz baja y ronca. Él no entendía lo mal que están realmente las cosas contigo. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Me puse de pie, con la carpeta todavía en mi mano. Rogelio Fuentes se encogió de hombros. El reloj corre. 72 horas. Caminé hacia la puerta principal. Nadie me siguió. Al salir al porche, la fría noche de Jalisco golpeó mi cara. Detrás de mí, escuché a Carla sisear: «Déjala ir. Volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que no puede hacer esto sola». Me subí a mi Subaru, puse el acuerdo sin firmar en el asiento del pasajero y conduje los 20 kilómetros a casa con la calefacción al máximo y mis manos temblando sobre el volante. Esa noche, me senté en mi mesa de la cocina bajo una sola bombilla y leí cada página de nuevo. El documento no solo era controlador, estaba escrito para hacer que la negativa pareciera irracional. Habían adjuntado mis resúmenes de adecuación curricular de la infancia, una carta del psicólogo de la Escuela de Educación Especial fechada hace 15 años, incluso una captura de pantalla de mí a los 14 años usando auriculares con cancelación de ruido en la fiesta de graduación de Carla, con la leyenda: «Evidencia de déficits sociales continuos». Tomé fotos de cada página con mi teléfono, las subí a una unidad privada de Google Drive y me fui a la cama con las luces encendidas. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y una cadena de mensajes de texto de mamá que comenzaba con «Todavía podemos arreglar esto» y terminaba con «Le estás rompiendo el corazón a tu padre». No respondí. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a investigar los códigos civiles de Jalisco sobre tutela e interdicción. Imprimí los formularios que necesitarían presentar, resalté las secciones sobre evidencia clara y convincente de incapacidad y marqué cada caso donde un adulto con autismo había combatido exitosamente uno. Porque ya sabía que no estaban mintiendo. Y yo tampoco. El cartero llamó a la puerta de mi departamento de una habitación en el centro de Zapopan justo después del mediodía. Firmé por el grueso sobre certificado del juzgado de lo familiar, con las manos ya temblando antes de abrirlo. 38 páginas. Petición para el nombramiento de tutor y curador. Habían ido totalmente a la guerra nuclear. Las acusaciones estaban impresas en fría tinta negra. Ximena María Benítez está incapacitada por razón de un trastorno del espectro autista severo y es incapaz de gestionar sus asuntos financieros o tomar decisiones informadas con respecto a su propiedad. Afirmaban que no podía vivir de forma independiente, que requería supervisión las 24 horas y que el fideicomiso de 70 millones de pesos estaba en riesgo inminente de disipación. Adjuntos había anexos que nunca había visto: una evaluación psiquiátrica fechada 6 meses antes, firmada por un médico en León cuyo nombre no reconocía, declarándome no verbal en situaciones estresantes e incapaz de gestionar activos que excedan el 1.000.000 de pesos. Había fotos granuladas de mí a los 10 años, usando un casco de terapia azul brillante en una feria del pueblo, sacadas de algún viejo disco duro. Lo peor fue la publicación privada de Facebook que Carla había hecho en el grupo de mamás de Zapopan 2 días antes, tratando de proteger el legado de nuestro difunto abuelo de alguien que simplemente no es capaz. Se agradecen las oraciones. 423 veces compartido, 800 comentarios, la mayoría de extraños ofreciendo simpatía por mi pobre familia. Mi teléfono comenzó a estallar. Antiguos compañeros de clase, vecinos de cuando era niña. Un mensaje de texto de un ex compañero de trabajo: ¿todo bien? Vi la publicación. Luego silencio total.
2 días después, Recursos Humanos me llamó a la oficina de León, Guanajuato. El viaje de 230 kilómetros se sintió como una procesión fúnebre. El socio que me había reclutado personalmente 3 años antes no me miraba a los ojos. Hasta que este asunto de la tutela se resuelva, dijo, deslizando una carta sobre el escritorio, tenemos que ponerte en licencia administrativa no remunerada. Riesgo de reputación. ¿Tú entiendes? Entendí perfectamente. De vuelta en mi departamento, me senté en el suelo, rodeada por las páginas de la petición esparcidas como fotos de la escena del crimen. Cada lucha de la infancia convertida en arma, cada nota de terapia retorcida. Incluso habían incluido un estado de cuenta bancario que mostraba que una vez tuve un sobregiro de 350 pesos en la universidad y lo etiquetaron como patrón de irresponsabilidad fiscal. Luis envió un mensaje de texto una vez, hermanita, deja de hacer esto difícil para todos. Miré la pantalla hasta que se oscureció. Esa noche, no pude comer, no pude dormir. Las paredes se sentían más cercanas que los 65 metros cuadrados que realmente eran. Abrí mi computadora portátil y comencé a buscar jurisprudencia de Jalisco hasta que salió el sol. Aprendí que los juicios de interdicción para adultos con autismo eran raros pero no imposibles. Los tribunales generalmente requerían un examinador independiente, declaraciones juradas médicas y pruebas claras de que yo no podía manejar las tareas básicas de la vida. Hice una lista: alquiler pagado a tiempo durante 8 años, título de auditor senior, historial de conducción perfecto, sin antecedentes penales, sin problemas de sustancias. Imprimí todo. También aprendí algo más. Una vez que se otorga una tutela, el tutelado pierde el derecho a contratar a su propio abogado, firmar contratos, votar, casarse o incluso decidir dónde vivir. El tutor obtiene el control total. Mi familia quería encerrarme en una jaula legal y tirar la llave. A la mañana siguiente, caminé las 6 cuadras hasta el juzgado de Zapopan y presenté mi objeción, por derecho propio. La secretaria arqueó una ceja pero la selló. Pagué la tarifa de presentación con la tarjeta de crédito que todavía tenía mi nombre, por ahora. Luego conduje a la biblioteca pública y pasé 4 horas imprimiendo cada registro financiero que tenía desde los 18 años. Cada declaración de impuestos ante el SAT, cada contrato de arrendamiento, cada evaluación de desempeño. Construí una carpeta etiquetada evidencia de capacidad y la deslicé en mi caja fuerte. Porque si querían jugar sucio, yo había terminado de ser la niña callada en la esquina. Comencé a documentar todo: capturas de pantalla de la publicación de Facebook y los comentarios, copias del informe psiquiátrico falsificado, correos electrónicos de Recursos Humanos. Subí todo a una unidad encriptada a la que solo yo podía acceder. Y por primera vez desde que llegó la petición, sentí algo más agudo que el miedo. Ira limpia, enfocada y helada. Pensaron que podían reducirme a un diagnóstico en papel y despojarme de todo lo que el abuelo luchó por darme. Estaban a punto de aprender exactamente cuán equivocados estaban. La misma noche que llegó la petición, el sueño nunca llegó. Saqué la vieja caja de seguridad de metal del abuelo de debajo de la cama, con los dedos temblando mientras giraba la combinación que me enseñó cuando tenía 12 años. La tapa se abrió chirriando. Cientos de sobres numerados llenaban cada pulgada, exactamente como él siempre los guardaba: recibos, contratos de arrendamiento, extractos bancarios, cada pedazo de papel que él tocó alguna vez, organizado como una biblioteca. Comencé con el sobrenúmero 47, el etiquetado fideicomiso original con su letra en bloque. Ahí estaba, el fideicomiso irrevocable completo, firmado en una notaría en Tepatitlán. La página 9 contenía la cláusula in terrorem, subrayada con bolígrafo rojo. Cualquier beneficiario que presente una demanda o intente privar a otro beneficiario de su parte pierde automáticamente todo su interés, y todos los activos se redirigen inmediatamente al fideicomiso de remanente caritativo contingente para el apoyo a la neurodiversidad en Jalisco. El abuelo había agregado una nota escrita a mano en el margen: lo intentarán, Ximena. Esto te protege. Seguí cavando. El sobrenúmero 112 contenía algo que hizo que se me cayera el estómago. Extractos bancarios de una cuenta de ahorros separada que el abuelo mantenía en el Banco Banorte. Durante los últimos 8 meses de su vida, mientras yacía en el Hospital San Javier en Guadalajara, demasiado débil para sostener un bolígrafo, alguien había retirado exactamente 3.5 millones de pesos en 12 transacciones separadas.
Cada retiro llevaba el sello autorizado por poder notarial e incluía firmas que se suponía que eran suyas. No lo eran. Los bucles eran demasiado perfectos, la presión demasiado uniforme. Falsificadas. Me recosté en la alfombra, con los papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas. Mamá y Carla habían sido las únicas con poder notarial después de su derrame cerebral. Drenaron sus ahorros personales mientras él no podía defenderse, y luego se dieron la vuelta y afirmaron que yo era la que no podía manejar el dinero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Le envié un mensaje de texto a Camila Ruiz, la auditora senior con la que compartía una pared de cubículo en León. Se había convertido en mi amiga del trabajo a través de sesiones de Excel nocturnas y salidas por café. Necesito un favor enorme. ¿Puedes sacar extractos mañana sin que nadie se dé cuenta? Ella respondió al instante, en ello. Encuéntrame en la puerta lateral, 7 de la mañana en punto. A la mañana siguiente, conduje los 230 kilómetros hasta la oficina antes de que se llenara el estacionamiento. Camila se escabulló con su abrigo acolchado, me entregó una memoria USB y susurró, todo lo del archivo de la herencia que nos enviaron el año pasado para el trabajo de impuestos. Copié los retiros del poder notarial también. Ten cuidado. La abracé tan fuerte que se rió nerviosamente. De vuelta en casa, envié los originales por servicio nocturno, más los archivos de Camila, a un contador forense en Ciudad de México que encontré a través del Colegio de Contadores Públicos. Su sitio web prometía un tiempo de respuesta de 48 horas en casos de fraude. Pagué la tarifa de urgencia con mi última tarjeta de crédito limpia. Caminé de un lado a otro en mi pequeña sala de estar, revisando el correo electrónico cada 5 minutos. El departamento olía a café rancio y tinta de impresora. Seguía reproduciendo la voz empalagosa de mamá en la casa de Carla, la cuenta regresiva presumida de Rogelio Fuentes, los comentarios de Facebook llamándome pobrecita y trágica. Cada notificación se sentía como otro ladrillo en mi pecho. A las 2:13 de la madrugada, mi teléfono vibró en la encimera de la cocina. Luis. Hermanita, estoy enloqueciendo. Tengo algo que necesitas ver. ¿Podemos vernos mañana? Solo nosotros. Miré fijamente la pantalla. Mi hermano pequeño apenas me había hablado desde la lectura del testamento. Tenía 19 años, era estudiante de primer año en el TEC de Monterrey y vivía de la asignación que papá todavía le daba. Lo que fuera que tuviera debía ser grande si estaba arriesgando la ira de mamá tan tarde. Escribí de vuelta, restaurante Los Chilaquiles en la avenida Vallarta, 9 de la mañana. Estaré en la mesa del rincón. Finalmente colapsé en el sofá, todavía vistiendo jeans, con la caja de seguridad abierta a mi lado como un perro leal. Por primera vez desde que aterrizó la petición, la esperanza parpadeó. No cálida, no reconfortante, solo una chispa fría y aguda, suficiente para mantenerme respirando. El informe forense llegó a la tarde siguiente mientras esperaba a Luis. Línea de asunto, hallazgos preliminares, evidencia clara de falsificación. La firma del médico en la evaluación psiquiátrica fue extraída de un viejo formulario de consentimiento del hospital y pegada digitalmente. El membrete pertenecía a una clínica que cerró en 2018. Los retiros de la cuenta de ahorros del abuelo mostraban una presión de pluma idéntica en 12 fechas diferentes, imposible para un hombre con medicación pesada para el dolor. Imprimí todo, lo perforé con 3 agujeros y lo deslicé en una carpeta nueva etiquetada anexo B. Luis entró al restaurante 10 minutos tarde, con la capucha puesta y los ojos moviéndose como si esperara que mamá apareciera detrás de las botellas de salsa. Se deslizó en la cabina y empujó una memoria USB sobre la mesa. Antes de que abras esto, susurró, con la voz quebrada, no sabía que iban a usar mi teléfono. Me hicieron tomar esas viejas fotos tuyas con el casco. Dijeron que era solo para recuerdos familiares. Conecté la memoria en mi computadora portátil debajo de la mesa. Docenas de capturas de pantalla. Cadenas de correos electrónicos entre mamá, Carla y Rogelio Fuentes. Líneas de asunto como hacer que la evaluación parezca oficial y cronometrando la publicación de Facebook para máxima simpatía. Un mensaje de Carla, fechado 3 días después de que me negué a firmar, si la tutela procede, dividimos la asignación 50/50 después de los gastos. Luis tiene su matrícula cubierta. ¿Trato?
Los ojos de mi hermano se llenaron de lágrimas. No quería ser parte de esto, Ximena. Lo juro. Dijeron que nunca te darías cuenta. Me estiré y le apreté la mano. Él me devolvió el apretón con fuerza, como si tuviera 9 años de nuevo y tuviera miedo de los truenos. Pagué por su café intacto, le dije que mantuviera un perfil bajo y le prometí que arreglaríamos esto juntos. Para cuando conduje a casa, la chispa de esperanza había crecido hasta convertirse en algo constante. Ya no me estaba defendiendo solo a mí misma. Estaba a punto de volver sus propias armas contra ellos. Durante los últimos 3 años, nadie en mi familia tenía la más mínima idea de que yo estaba viviendo 2 vidas completamente separadas. Todos los días de la semana, conducía los 230 kilómetros hasta León, me sentaba en reuniones de auditoría, sonreía en los momentos adecuados y volvía a casa luciendo como la misma Ximena tranquila que siempre habían conocido. Pero en el segundo en que la puerta de mi departamento se cerraba, me convertía en otra persona. Preparaba una cafetera de café negro, cerraba el cerrojo y abría mi computadora portátil en el curso de preparación para el examen de contador público. 4 noches a la semana, a veces 5, estudiaba hasta que los números se volvían borrosos, normas de información financiera en la primavera, contabilidad de costos en el verano, auditoría en el otoño, fiscal durante las vacaciones de Navidad. Mientras todos los demás publicaban fotos familiares en Instagram, yo programaba cada examen en centros de pruebas que estaban deliberadamente lejos, León un mes, Aguascalientes el siguiente, para que nadie me viera accidentalmente saliendo. Aprobé todas las secciones en el primer intento. Hace 6 meses, la Secretaría de Educación Pública me envió mi cédula profesional. La enmarqué y luego escondí el marco detrás de abrigos de invierno en el armario. Sin fiesta, sin publicación en Facebook, sin anuncio en la cena del domingo. La cédula era una armadura, y yo no estaba lista para mostrarla todavía. La mañana después de que Luis me entregó la memoria, el informe final del contador forense aterrizó en mi bandeja de entrada. 47 páginas de detalles condenatorios. La firma del psiquiatra en la evaluación de autismo severo era una falsificación digital al 100% extraída de un resumen de alta hospitalaria de 2017 y pegada en un nuevo membrete. La clínica listada como la oficina del examinador había estado cerrada desde 2019. El análisis de tinta en los retiros falsificados del abuelo mostraba patrones de presión idénticos en 12 fechas diferentes, imposible para un hombre cuya mano derecha temblaba por los analgésicos. El informe concluía con las palabras: evidencia clara y convincente de fraude y abuso financiero de adultos mayores. Imprimí 2 copias, una para el juzgado, una para mí, y sentí que mi pulso finalmente se desaceleraba por primera vez en semanas. Esa misma tarde, Luis envió un mensaje de texto: ¿podemos hablar? El mismo lugar. Me reuní con él en la pequeña cafetería independiente cerca del TEC de Monterrey. Parecía que no había dormido. Capucha puesta, manos envueltas alrededor de una taza de la que no estaba bebiendo. Deslizó otra memoria USB sobre la mesa. Esto es todo de la computadora portátil de mamá. Cloné el disco cuando ella estaba en la ducha anoche. Me siento enfermo haciéndolo, pero aquí tienes. La tomé con dedos firmes esta vez. ¿Estás bien? Sacudió la cabeza. Siguen diciendo que es para mi matrícula, para la hipoteca del rancho familiar, pero no lo es. Es codicia. He terminado. Me incliné y lo abracé allí mismo, entre las sillas desiguales y el olor a expreso quemado. Era más alto que yo ahora, pero todavía se plegó en el abrazo como el niño asustado que solía esconderse detrás de mis piernas en los espectáculos de fuegos artificiales. Por primera vez en años, no me sentí completamente sola. De vuelta en mi departamento, conecté la nueva unidad. Cientos de correos electrónicos, borradores de la petición de tutela con cambios controlados de Rogelio Fuentes, hojas de cálculo calculando cuántos gastos de cuidado mensual podrían justificar tomar antes de que el tribunal arqueara las cejas. Un chat grupal titulado Proyecto X, donde Carla escribió 4 meses antes: una vez que la juez vea la evaluación falsa más la ola de simpatía de Facebook, firmará la tutela en un abrir y cerrar de ojos. Luego movemos los activos del fideicomiso a la sociedad anónima y nadie puede tocarnos. Mamá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Me recosté y dejé que la ira se asentara en algo más frío, más útil. Durante los siguientes 10 días, convertí mi sala de estar en una sala de guerra. 3 carpetas, codificadas por colores,
roja, registros médicos fraudulentos e informe forense, azul, retiros falsificados, registros bancarios, abuso de poder notarial, y verde, correos electrónicos, mensajes de texto y la cadena completa de conspiración de los discos de Luis. Agregué mi cédula profesional de contador público, mis declaraciones anuales de impuestos de los últimos 5 años, recibos de luz y agua a mi nombre solamente, contratos de arrendamiento, título del automóvil, todo lo que probaba que había manejado mi vida perfectamente bien sin supervisión. Marqué cada página con pestañas, creé un índice e hice tarjetas de memoria de los códigos civiles de Jalisco para poder citarlos mientras dormía. Presenté una moción de sentencia sumaria y la adjunté a mi objeción, citando la cláusula inter rorem y solicitando sanciones por presentar la demanda de mala fe. La secretaria la aceptó sin comentarios, pero vi que sus ojos se agrandaban cuando leyó la lista de anexos. Cada noche, ensayaba frente al espejo, no discursos dramáticos, solo hechos entregados de forma plana y rápida. Practiqué hasta que mi voz dejó de temblar cuando decía la palabra falsificación. Compré un traje gris nuevo en Liverpool en Plaza Andares, el primero que había comprado en 5 años. Lo colgué en el armario junto al marco oculto de mi título. Luis enviaba actualizaciones por mensaje de texto desde el interior de la casa, mamá presumiendo ante sus amigos de que el día de la audiencia sería un caso fácil, Carla comprando en línea una nueva camioneta SUV una vez que todo se asiente. Guardé cada captura de pantalla. El calendario en mi pared tenía una fecha encerrada en un círculo rojo, la audiencia, a 10 días de distancia. Ya no tenía miedo. Estaba lista. Me desperté a las 4 de la mañana, mucho antes de la alarma. El departamento estaba en completo silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Me duché, recogí mi cabello en una cola de caballo baja y me puse el traje gris nuevo. Sin joyas, sin maquillaje, solo la ropa y la evidencia. Cargué 3 carpetas codificadas por colores y la vieja caja de seguridad de metal en el asiento trasero de mi Subaru, luego conduje por calles vacías hasta el juzgado en Zapopan. El amanecer todavía estaba a 1 hora de distancia. El estacionamiento tenía solo un par de camionetas de mantenimiento. Me senté en el asiento del conductor con el motor apagado, viendo mi aliento empañar el parabrisas, ensayando una última vez. A las 8:25 de la mañana, pasé por seguridad, asentí a la misma secretaria que había sellado mi objeción semanas antes y tomé mi lugar en la mesa de la parte demandada. La galería se llenó lentamente. Mamá, papá y Carla entraron vistiendo sus mejores ropas de domingo, con los rostros tensos. Rogelio Fuentes se ajustó la corbata como si se dirigiera a una fiesta de victoria. Luis se deslizó al final, se sentó 3 filas detrás de ellos y me dio el asentimiento más pequeño. El alguacil nos llamó a ponernos de pie. La jueza Elena Herrera entró. Cabello plateado, toga negra, sin tonterías. Tenía la reputación de cortar el drama familiar más rápido que un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Caso 2025, DV 187, en referencia a juicio de interdicción de Ximena María Benítez, anunció. ¿Abogado de los peticionarios? Rogelio Fuentes se puso de pie, todo sonrisas. Rogelio Fuentes en nombre de los peticionarios, su señoría. ¿Y el abogado de la parte demandada? Me levanté. Ximena Benítez, compareciendo en representación propia, su señoría. Presenté mi comparecencia y cédula profesional el mes pasado. Una onda recorrió el lado del demandante. Mamá susurró algo agudo a papá. La jueza Herrera hojeó el expediente. He revisado la petición, la objeción y los anexos bastante voluminosos presentados por la señorita Benítez. Procederemos directamente al argumento. Señorita Benítez, puede comenzar. Abrí la carpeta roja primero. Su señoría, los peticionarios buscan la tutela sobre un adulto sin deterioro cognitivo. El anexo A es el fideicomiso irrevocable original ejecutado por Eugenio Becerra. La página 9 contiene la cláusula inter rorem, resaltada. Cualquier beneficiario que impugne la parte de otro pierde todo. Deslicé el fideicomiso hacia el alguacil para que se lo entregara al estrado. La juez lo tomó, escaneando con los ojos. Anexo B, continué, abriendo la carpeta azul, es un informe de contabilidad forense que prueba que la evaluación médica adjunta a la petición es fraudulenta en su totalidad. La firma del psiquiatra es una composición digital. La clínica cerró hace 6 años.
Rogelio Fuentes se levantó de un salto. Objeción. Especulativo. Denegada, dijo la juez sin levantar la vista. Continúe. Anexo C. Registros bancarios que muestran 3.5 millones de pesos retirados de la cuenta personal del difunto bajo un poder notarial falsificado mientras estaba hospitalizado. Coloqué la carpeta verde final sobre la mesa. Y anexo D. Correos electrónicos y registros de chat recuperados de los propios dispositivos de los peticionarios que detallan la fabricación de evidencia y la intención de desviar activos del fideicomiso a una sociedad anónima privada. La sala del tribunal estaba tan tranquila que podía escuchar la respiración entrecortada de mamá. La jueza Herrera pasó 20 minutos leyendo, pasando las páginas con calma deliberada. Rogelio Fuentes intentó 2 veces más interrumpir. Ambas veces, ella levantó una mano y él se sentó. Finalmente, se quitó las gafas y miró directamente a la mesa de los peticionarios. Licenciado Fuentes, ¿tienen sus clientes alguna explicación para los registros médicos falsificados, las firmas falsificadas en documentos financieros o las discusiones por correo electrónico sobre la fabricación de pruebas para engañar a este tribunal? Fuentes abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Su señoría, esto parece ser un malentendido familiar. No hay ningún malentendido, interrumpió la juez, con voz como acero. Hay evidencia clara y convincente de fraude procesal. Se volvió hacia mamá, papá y Carla. Señora Benítez, señor Benítez, señora Muñoz, ¿alguno de ustedes desea explicar estos documentos? Silencio sepulcral. Carla miraba fijamente el suelo. El rostro de papá se había vuelto gris. Los labios de mamá temblaban, pero no salía ningún sonido. La jueza Herrera tomó su mazo. Por los términos expresos de la cláusula interrorem en el fideicomiso irrevocable Eugenio Becerra, los peticionarios han perdido todo interés beneficioso. La petición de tutela es denegada y desestimada con perjuicio. Todos los activos del fideicomiso permanecen únicamente con Ximena María Benítez. Los peticionarios son responsables solidaria y mancomunadamente de los costos judiciales de la parte demandada y de una sanción civil de 500.000 pesos por presentar la demanda de mala fe. El mazo golpeó una vez. Rogelio Fuentes se desplomó en su silla como si alguien le hubiera sacado la columna vertebral. Carla soltó un sonido a medio camino entre un jadeo y un sollozo. Mamá se cubrió la cara. Papá simplemente miró hacia adelante, con la mandíbula apretada tan fuerte que pensé que podría romperse. Me quedé perfectamente quieta mientras la secretaria me entregaba la orden firmada. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebró. La juez me miró una última vez. Señorita Benítez, es libre de irse. Buena suerte. Recogí mis carpetas, le asentí a Luis, él me devolvió el asentimiento, con los ojos brillantes, y salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el sol había salido sobre la Sierra Madre, brillante y frío y completamente indiferente. La justicia sabía exactamente como el abuelo siempre dijo que sabría, tranquila, final y ganada. 30 días después de que cayó el mazo, las consecuencias llegaron una por una, silenciosas y despiadadas. Primero llegó la carta certificada de Banorte, procedimientos de ejecución hipotecaria en el rancho de 80 hectáreas a las afueras de Zapopan. Mamá y papá habían sacado una hipoteca inversa por 11 millones de pesos durante la última década, apostando a que el capital seguiría creciendo. Sin el dinero esperado del fideicomiso, el banco exigió el pago. La fecha de venta se fijó para la primavera. El esposo de Carla solicitó el divorcio la misma semana. Resulta que la deuda de 8 millones de pesos en tarjetas de crédito, autos nuevos, bolsos de diseñador, esa remodelación de la cocina, estaba a nombre de ambos. Él se fue sin nada más que su camioneta y un puntaje de crédito limpio en el buró. La cabaña de Puerto Vallarta se vendió en una subasta por menos de la hipoteca pendiente. Ella se mudó a un alquiler de una habitación en el lado oeste de la ciudad y tomó un trabajo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Luis recibió el correo electrónico de la oficina de tesorería a mitad del semestre, el pago de la matrícula fue rechazado. Papá había cortado el flujo. Mi hermano abandonó el TEC de Monterrey, empacó su camioneta y tomó un trabajo como peón de rancho a 50 kilómetros de las afueras de Tepatitlán, 160 pesos la hora más una litera en el barracón. Todos los domingos por la noche, aparecía un nuevo mensaje de texto: lo siento, Ximena.
Los leía y luego los dejaba en leído. Los 70 millones completos del fideicomiso, ahora aumentados un poco con inversiones cuidadosas, se transfirieron a la Fundación de Neurodiversidad de Eugenio Becerra el día que la juez firmó la orden final. Presenté la documentación para la asociación civil donataria autorizada yo misma, me nombré directora ejecutiva y establecí la misión exactamente como el abuelo hubiera querido: becas y entrenamiento para adultos autistas y neurodiversos que persiguen carreras de finanzas y contabilidad en Jalisco. Los primeros 5 beneficiarios ya estaban inscritos en programas de contabilidad de universidades locales, viviendo con estipendios que no venían con sermones sobre lo que podían o no podían manejar. Compré una modesta casa de 2 habitaciones en la colonia Providencia, con fachada clásica, un pequeño jardín a poca distancia del centro. El día que cerré el trato, colgué el viejo libro de contabilidad enmarcado del abuelo en la pared sobre mi nuevo escritorio. Mi letrero se colocó el lunes siguiente: Ximena Benítez, contadora pública, defensa fiduciaria y contabilidad forense. Mi primer cliente fue un hombre de 34 años de Guadalajara cuyos padres habían intentado exactamente la misma jugada de interdicción. La vencimos en 42 días. Mamá envió un correo electrónico, con la línea de asunto en blanco. Ximena, tu padre y yo estábamos equivocados. Dejamos que el miedo y la codicia nos dominaran. Sé que no lo merezco, pero si hay alguna manera de que puedas encontrar en tu corazón perdonarme. Lo leí 2 veces en el silencio de mi oficina, con el cursor flotando sobre responder. Luego lo arrastré a la basura y vacié la carpeta. El último mensaje de Luis llegó un jueves por la noche. Solo un archivo adjunto de foto, el abuelo apoyado contra la vieja camioneta Ford, entrecerrando los ojos ante el sol, con el brazo alrededor de mí a los 12 años sosteniendo un libro de contabilidad como si estuviera hecho de oro. Debajo, 4 palabras: lo siento, hermanita. Guardé la imagen en mi teléfono, la puse como mi pantalla de bloqueo por exactamente 30 segundos, y luego bloqueé el número. No los odiaba. El odio requiere energía que ya no tenía para gastar. El perdón no se debía, era un regalo. Y ellos habían gastado cada oportunidad que les di. Algunas mañanas conduzco hasta el rancho de 570 hectáreas, ahora arrendado a una pareja joven que me envía informes trimestrales y cheques de alquiler perfectos. Camino por las mismas líneas de cercas que el abuelo me enseñó a leer, siento el mismo viento que solía azotar su cabello blanco. Y sé exactamente lo que diría si pudiera verme ahora. Se inclinaría el sombrero, sonreiría y me diría que lo hice bien. Eso es suficiente. Todavía recibo llamadas de personas de todo Jalisco, voces tranquilas preguntando si es realmente posible luchar contra la familia y ganar. Siempre respondo de la misma manera. Sí. Y no estarás solo. Porque la niña que una vez alineó autos de juguete por tamaño de rueda creció para construir algo más grande que la venganza. Ella construyó pruebas. Pruebas de que el mundo puede tratar de convencerte de que eres menos, pero si guardas los recibos, literales y figurativos, un día puedes devolverlos y ver cómo cambia toda la historia. El abuelo tenía razón todo el tiempo. Podía, y lo hice.